Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy queremos sumergirnos en una historia que, aunque fue contada hace más de 2000 años, sigue resonando profundamente en nuestras vidas modernas. Esta parábola, conocida como El rico insensato, nos invita a examinar cómo valoramos nuestros recursos y nuestra existencia. Así que prepárense para un viaje a través de la palabra que nos hará reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. En el Evangelio de Lucas, Jesús comparte una parábola que ilustra la vida de un hombre rico. Este hombre había tenido un año de abundancia. Sus tierras habían producido tanto que se dio cuenta de que no tenía suficiente espacio para almacenar toda su cosecha. Así que en lugar de compartir o pensar en el futuro, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes donde pudiera acumular aún más bienes. Se sintió seguro y satisfecho. Convencido de que tenía todo lo que necesitaba para vivir muchos años en placeres y comodidades, se dijo a sí mismo: «Ahora, alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y gózate». Lucas 12:19. Pero esa misma noche Dios le habló y le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:20. Esta historia termina con una advertencia. Así es el que hace tesoros para sí mismo, y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. El corazón de esta parábola nos muestra la insensatez de poner nuestra confianza en las riquezas terrenales. El rico insensato no tenía una visión más allá de su vida en la tierra. Su enfoque estaba limitado a acumular bienes materiales y vivir en el presente. Ignoró que la vida es frágil y que nuestras posesiones no nos seguirán en el más allá. La advertencia de Jesús es clara. No podemos ser tan egoístas como para pensar que la vida se trata solo de lo que acumulamos aquí. La insensatez radica en vivir sin una conexión con Dios y sin considerar nuestras verdaderas riquezas, que no son materiales sino espirituales. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? En un mundo que constantemente nos empuja a la acumulación, es fundamental reflexionar sobre nuestras prioridades. Te invito a preguntarte: ¿qué es lo que realmente valoras? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en las cosas que importan, en lugar de en tesoros temporales? En lugar de construir nuestros graneros llenos de cosas que eventualmente perderemos, ¿podríamos invertir en relaciones, en ayudar a los demás y en crecer en nuestra fe? A veces, un simple acto de generosidad, una palabra de aliento o un tiempo de calidad con nuestros seres queridos puede ser más valioso que cualquier riqueza material. La parábola del rico insensato nos recuerda la importancia de centrarnos en lo eterno. ¿Cómo podemos ser ricos ante Dios? Al vivir con propósito, al ser generosos y al compartir lo que hemos recibido. En el reino de Dios, la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que compartimos y por el amor que damos. Al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejamos y las vidas que impactamos a nuestro alrededor. Para cerrar, recordemos que la vida es un regalo precioso. No permitamos que la búsqueda de cosas materiales nos desvíe del verdadero propósito de nuestra existencia. Seamos conscientes de que cada día es una oportunidad para hacer una diferencia. Al mirar hacia el futuro, no temamos perder lo material, sino que abracemos la abundancia que Dios nos ofrece al ser ricos en amor, en fe y en buenas obras. Así, cuando llegue el momento en que Dios nos llame, podremos decir que hemos vivido plenamente, no solo para nosotros, sino para su gloria y el bienestar de los demás. Dios te bendiga y que esta reflexión te inspire a vivir con propósito y a valorar lo que verdaderamente importa en tu vida. Hasta la próxima.